Bueno, pues ya estamos aquí con este teorema, ¿no? Que es el con el que terminamos la clase pasada. Que básicamente este es el, ¿cómo decirlo? Lo importante, o sea, lo que nos va a interesar de los espacios completamente metrizables, ¿no? Que básicamente se pueden encontrar como cerrados, ¿no? Aquí como dice aquí, ¿no? Cerrados en un espacio métrico o G deltas en un espacio métrico, ¿no? Y bueno, pues ese espacio métrico, en caso de que X sea separable, puede ser el cubo de Hilbert, o sea, no tiene que ser, pero puede ser, o R a la N con N los naturales, ¿no? O sea, el producto numerable, infinito. Y entonces el objetivo o sea, lo que nos sigue, o sea, los que nos queda en esta sección es probar este teorema. Entonces todo lo que vamos a hacer va a ser para probar este teorema, entonces no es tan fácil. A ver si hoy terminamos de probar qué A implica, o sea, qué A implica B. A, B son equivalentes, B implica C. ¿Qué es lo que más? Lo que sigue. C implica A, creo que también. Creo que lo difícil es A implica D, ¿no? Bueno, ahorita van a ver, ¿no? Conforme lo vayamos haciendo. Entonces, pues bueno, para empezar esto, lo primero que voy a hacer va a ser probar una proposición. Ahorita olvídense del teorema, ¿no? Vamos a probar una proposición, ¿no? Ahí, lo dejé en modo línea. Una proposición, que lo voy a poner proposición 1, ¿no? Entonces, sea X... Ay, ¿qué pasa aquí? Sea X con... Ah, no es cierto. Sea M con D un espacio métrico, ¿sí? Y X un subconjunto de M de tipo G delta. Bueno, les recuerdo que G delta es intersección numerable de abiertos, eso lo vimos la vez pasada. Bueno, entonces tómense un G delta en un espacio métrico. Entonces existe un encaje pues topológico, ¿no? O sea, dijimos que cuando nomás decía encaje era un encaje topológico, ¿no? De X cruz, perdón, cruz, no coral cruz. X A M cruz R a la N, R a las naturales, tal que la imagen de X es cerrado. Es un cerrado en M. Bueno, en M cruz R a la N. ¿Sí? Entonces aquí ya se ve la relación entre, por ejemplo, en el teorema, la relación entre C y B, ¿no? Porque pues si tienen a su espacio X como un G delta en un espacio métrico, pues va a ser G delta en otro espacio, perdón, va a ser cerrado en otro espacio métrico, ¿no? Y fíjense, si M es, aquí no es parte de la proposición, pero imagínense si M es completo, pues entonces M cruz R a la N, pues también pueden darle una métrica completa, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, sí, primero quiero como que hacer el dibujo de la idea. Que de hecho la primera vez que vi esto se me hizo muy, pues bonito que se pudiera hacer algo así. Entonces pongo ahí está una cajita, nada más voy a poner los ejes, entonces, o sea, voy a suponer que este es R, ¿no? Y pues imagínense que tienen no un G delta, pero un abierto. R, ¿no? ¿Sí? Imagínense que este es R. Entonces, pues sucede que
Y bueno, imagínense que es ese abierto, ¿no? Un intervalo. Entonces hay una forma de encajar ese intervalo, ¿no? Como subespacio de R2, de tal manera que sea cerrado en R2, ¿no? Y entonces el truco es, pues como que poner un eje aquí, ¿no? El eje Y. Y lo que hacen es, pues imagínense la función como la función tangente, ¿no? No sé, a ver. A ver, dejen ver si puedo. Quería hacer aquí una línea punteada, pero no creo que no se puede. O no sé cómo hacerla. Bueno, en fin, el chiste es que ustedes pueden hacer como la función tangente. Y no, imagínense que ahí está, ¿no? Y esta es la gráfica del intervalo U. Pues a ver, pongan aquí. Ponemos la línea punteada, que son como las asíntotas, digamos, ¿no? Entonces, este conjunto que es cerrado, a ver cómo le pongo este conjunto, pues no sé, G, ¿no? Eh, pues es un cerrado en R2 y es homeomorfo al intervalo U, ¿no? Entonces, pues este argumento prueba que, bueno, que al menos este intervalo abierto de reales es homeomorfo a un cerrado en R2. ¿Sí? Y ahora, bueno, aquí faltarían, claro, te faltan detalles, ¿no? Por ejemplo, la gráfica, eh, ¿por qué es homeomorfo? O sea, ¿por qué G es homeomorfo a U? De hecho, eso se los dejé en un ejercicio de la tarea. La gráfica de una función continua siempre es homeomorfa al dominio, ¿no? Bueno, y esto sería con un solo abierto, ¿no? Entonces, pero nosotros no tenemos un abierto, tenemos un G delta, que es una intersección numerable de abiertos. Entonces justamente vamos a necesitar una cantidad numerable de coordenadas extra para poder hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí lo voy a escribir formalmente. Entonces sean UN, o sea, tómense los UN abiertos en M, tales que X es la intersección de los UNs. ¿Sí? Bueno, entonces para cada coordenada tengo que hacer esta acción como de levantar la gráfica, bueno, levantar la gráfica de una función, ¿no? Entonces para cada NNN sea, voy a definir una función que nada más va a estar definida en X, o sea, no en todo M es el espacio ambiente, digamos, pero bueno, nada más la vamos a definir en X, que va a ir del 0 al 0 infinito, perdón, dada por, y entonces, a ver, bueno, aquí puedo escribir sin mucho problema. Ya no me había acordado que cambié quería ponerle phi, ¿no? Entonces, phi n es phi n de X. Lo que vamos a hacer es tomar la distancia de X, del punto X, al complemento de UN, ¿no? Y tomar el recíproco, ¿no? Para todo X. X en X. Ahora, ¿qué es esta distancia? No, tal vez eso no lo hemos definido, ¿no? Entonces tengo que decir qué es esta distancia. Bueno, a lo mejor lo pongo acá, en una cajita, ¿no? Ay, ¿dónde quedó? Es que ya no veía el apuntado, bueno, el cursor, ¿no? Entonces, esa distancia, ¿esa qué es? ¿No? Entonces, a lo mejor tengo que poner aquí definición, porque se me estaba olvidando dar la definición, ¿no? Si X, pero bueno, así como si MD es espacio métrico y A subconjunto
de M y X está en A, entonces la distancia de X a A es igual al ínfimo de las distancias de X a minúscula, donde A minúscula está en A. Bueno, ahí aquí tengo que poner algo extra, ¿verdad? Porque no sé si ya es distinto del vacío, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner con A distinto del vacío, nada más para que no nos metamos en problemas, ¿no? Para que en realidad exista alguna distancia aquí. Si no, pues como que si A es igual al vacío, como que esta distancia debería ser infinita, ¿no? Bueno, pero entonces si A es distinto del vacío, pues hay un punto, ¿no? Y entonces la distancia de X a ese punto, pues bueno, existe alguna distancia y es mayor que cero, mayor o igual que cero, perdón. Y entonces el ínfimo, pues es un número mayor o igual que cero, ¿no? ¿Sí? Aquí lo interesante es cuando A es un cerrado, ¿no? En esta definición. Que justamente, por ejemplo, para cuando A es cerrado, entonces la distancia al conjunto A es cero, sí, solo si X está en A, ¿no? Entonces eso se los dejé de ejercicio. Bueno, y entonces en el caso de arriba, pues aquí nada más tal vez mencionar, ¿no? Es que este podría ser vacío, este podría ser ¿cómo se llama? Podría ser el vacío y entonces aquí tengo que decir qué pasa aquí, ¿verdad? Bueno, entonces les decía si es conjunto vacío, como que debería ser infinito, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, a lo mejor hay que argumentar un poco más. Decir, bueno, sí, es que si este conjunto M menos UN fuera vacío para toda N, significaría que todos los UN son iguales a M, ¿no? Y entonces X es igual a M. Entonces, tal vez aquí lo único que habría que decir es que supongamos que M es distinto de X, ¿no? ¿Sí? Y que por lo tanto, entonces, sin pérdida de generalidad, podemos pensar que para todo N en los naturales, pues su N también ya es distinto de X, ¿no? Entonces el complemento de M. Entonces ese complemento es no vacío. Bueno, entonces creo que con esto se resuelve ese pequeño detalle que no había visto. Entonces esta función pues ya está definida, ¿no? Fíjense que justamente aquí esta distancia aquí abajo, ¿no? Tal vez lo que sí hay que decir es que esta distancia es distinta de cero. ¿Por qué? Pues porque les decía, en primer X está en el complemento más bien, X está en UN, entonces está en el complemento de este conjunto. Y ese conjunto, ese mismo conjunto es cerrado, entonces la distancia de X a ese conjunto tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Entonces, pues técnicamente esta distancia es un número positivo. Y entonces le podemos sacar recíproco, ¿no? Por eso es que está bien definida la función y por eso es que cae en el cero infinito. Bueno, todo lo que me faltó decir, o sea, de por qué es continua. Bueno, eso de hecho no lo había dicho, ¿no? Pero esta función va a ser continua y eso se los dejé en los ejercicios. Bueno, déjenme agregar unas páginas. Oye, Sí, dime. ahí más bien ese UN es con distinto de M, ¿no? Aquí abajo puse, ¿verdad? Sí. Sí, suponemos que cada UN es distinto de M, sí. Sí, gracias. Sí, para que podamos definirla, ¿no?
Bueno. Entonces, bueno, recuérdense de la definición de la función. Entonces, estas son funciones continuas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, ya definimos el encaje. El encaje E que va de X a M cruz el 0 infinito a la N, ¿no? Bueno, ahora nada más un detalle que es, lo que pasa es que este 0 infinito a la N, pues es homeomorfo R a la N, ¿no? ¿Sí? Recuerden que en realidad para todas estas cosas lo que importa es la topología, la métrica no importa tanto, el 0 infinito pues es homeomorfo a R, entonces eso es homeomorfo a R a la N, ¿no? Entonces, pues ya lo voy a definir a ese espacio, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, bueno, primero, fíjense, E de X tiene dos coordenadas. La primera, dos coordenadas, ¿no? La primera está en M, entonces ahí vamos a poner a X, simplemente, ¿no? La segunda es un elemento de 0 infinito a la N. Entonces, pues la forma más fácil y conjuntista de escribir esto, ¿no? Es de la siguiente manera. Bueno, cualquier función de n al 0 infinito es una colección de parejas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es decir, pues la pareja es la pareja n, phi n de x, ahí, n de x, donde n está en n, ¿no? Y cierro aquí, ¿sí? Entonces este conjunto es un conjunto de parejas, entonces es una relación, ¿no? Una relación binaria y justamente su dominio son los naturales y cada primera coordenada aparece solamente una vez, entonces es una función, ¿no? Entonces este en rosita o magenta o no sé qué color sea está en 0, 1 a la n, ¿no? Bueno, que bueno, entonces básicamente esto que estamos haciendo es lo que puse en el dibujo de arriba, ¿no? Nada más que con una infinidad de coordenadas, ¿no? Tomamos la función, ¿no? Y levantamos la gráfica. En este caso la función pues va a ser esta phi de n. Bueno, entonces tenemos que hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es poner aquí para x en x, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de cosas. Creo que no escribí arriba que la phi es continua, ¿no? Entonces, voy a escribirlo así, para cada n en los naturales, phi de n es continua. Y esto lo dijimos que era un ejercicio de la tarea. Ejercicio. Así que ¿qué? Así que E es continuo. ¿Sí? Recuerden que una función a un producto es continua si cada coordenada es continua. Eso sí lo probamos, ¿no? Lo probamos, bueno, lo dejamos de tarea o algo así, ¿no? Pero sí lo mencionamos. Entonces, esta es una función continua, ¿no? Ok. Ahora, esa es la primera observación. La segunda es, bueno, la imagen de E, ¿no? Justamente la imagen, a ver, aquí voy a decirlo de la siguiente forma. Observemos que la imagen de E, ¿no? O sea, todo el conjunto de parejas, X, esta cosa, pues en realidad es la gráfica de la función continua, que no le voy a poner nombre, ¿no?
pero es la función continua que manda cada x a, pues justo a esta cosa que está escrita aquí, ¿no? A la función que manda n a phi de n de x, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir aquí? Que si se fija nada más en la coordenada que está subrayada de rosa, en la función, pues eso es una función continua, ¿no? Y pues piensen que la pues en realidad es como la gráfica, o sea, justamente la gráfica de la función continua, ¿no? O sea, tal vez lo pongo en dibujo aquí también, ¿no? O sea, imagínense que aquí está, ahí, tengo que ponerle línea. Aquí está, bueno, ahorita digo que es cada coordenada, ¿no? Aquí tal vez piensen que este es no todo m, sino x, ¿no? Esta línea horizontal es como x, ¿sí? Y esta línea vertical es como representando r a la n, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hace es conseguir la imagen de E es un subconjunto de esto, ¿no? Entonces la idea es como que es así como lo había dibujado. Bueno, está muy fea, ¿no? Eso ni parece función, ¿no? Pero pues básicamente esto es la imagen de E, ¿no? Es un subconjunto de X cruce R a la N. Y entonces lo que pueden pensar es que es la gráfica de una función continua, ¿no? ¿Sí? Entonces, y entonces les decía, las gráficas de las funciones continuas son homeomorfas al dominio, ¿no? Por un ejercicio de la tarea. La imagen de E es homeomorfa al dominio de esta función que puse, de esta función sin nombre, ¿no? La segunda coordenada de E, digamos. A ver, la imagen es dominio ¿qué quiero decir? La imagen de E es homeomorfa al dominio, ¿verdad? De la función. Entonces es homeomorfa al dominio de esta función que es X. ¿Sí? Bueno. Y entonces, por lo tanto, lo que obtenemos es que básicamente es un encaje, ¿no? Recuerden que encaje pues, es como un homeomorfismo sobre su imagen, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues son a lo mejor detalles técnicos, pero pues, justamente se los estoy dejando como ejercicio, ¿no? El chiste es que esta función me produce una copia topológica de X dentro del M cruz 0 infinito a la N, ¿sí? Eso es lo que tienen que pensar por ahora. Ahora, pues todavía no es que hayamos acabado ya. Entonces lo que falta es demostrar pues la propiedad fundamental, digamos, de este homeomorfismo, ¿no? ¿Para qué estamos encajando X en este otro espacio? Pues para encajarlo de forma cerrada, ¿no? Entonces hay que probar que E de X es un cerrado. ¿Pero en dónde? En M cruz. Ahora sí nos tenemos que fijar en M de 0 infinito hasta N, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues sea, lo que vamos a probar es que el complemento es abierto, ¿no? Y no se me ocurrió cómo ponerle a un elemento que no esté, pues le pongo y, g, un elemento de este producto que no está en la imagen. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es, pues, analizar por qué este y, g no está en la imagen, ¿no?
Por cierto, le puse y, g porque y es un elemento de m y g es una función, ¿no? Como he estado poniendo. Esta g es una función de los naturales al 0, 1. ¿No? Bueno, entonces analizamos por qué esta pareja no está en la imagen, ¿no? Entonces, básicamente hay dos casos, ¿no? Bueno, se me ocurrió hacerlo así, ¿no? Entonces, caso 1, el caso 1 es, ¿qué pasa si y pues no está en, perdón, no está en X, ¿no? O sea, esa podría ser una razón por la cual y, g no esté en la imagen, ¿no? La primera razón podría ser que y no esté en X, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo analizamos? Pues existe, lo que pasa aquí es que existe una M en los naturales, tal que y no está en ¿no? Sí, esta sería la razón, ¿no? Si recuerden que los son los abiertos que intersectados te dan X, entonces pues hay alguna en la cual Y ya no está. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí también como que vale la pena ver el dibujito original. Dejen ver si lo puedo copiar. Porque ese es como que este dibujo te da la idea de lo que se va a hacer. Entonces veo si puedo copiar esto de forma satisfactoria. Para no tener que volver a hacerlo. Pero a lo mejor lo pongo aquí en la siguiente página. Chin. Y entonces, a ver, vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a llevarnos esta cosa de aquí, ¿no? Y a la nueva página. Esta línea no la necesitamos, ¿no? Entonces, imagínense que ahora, este que dibujé aquí es el UM. ¿No? Bueno, y la G, esta voy a borrarla, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo es aquí? Y ya no está en ¿no? Entonces, imagínense que en este caso, a ver, el Y, pues es un punto de aquí. A lo mejor tengo que borrar estos también, ¿no? Porque ya no aplica esto. Entonces, más bien la primera coordenada es como M, ¿no? Y la segunda es como R, bueno, el 0, 1, 0 infinito a la N. ¿No? Entonces, ahora está ahí, ¿no? Bueno, entonces el Y ya no está en así como lo dibujé, porque entonces el Y estaría aquí abajo, ¿no? Pongo ¿dónde? El Y sería un punto por aquí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Así sea, voy a decir que R es igual a la imagen de G, o bueno, más bien G, la coordenada M de G. ¿Sí? Entonces, recuerden que G es la segunda coordenada del punto, ¿no? Fíjense, aquí estamos tomando un punto que no está en la imagen, Y, G, entonces, pues consideren G de M, ¿no? Entonces, G de M, pues es un punto, es un número de 0 a infinito, ¿no? Bueno, y entonces sea, ya voy a darles un abierto, ¿no? Le iba a poner U, pero mejor le pongo V, ¿verdad? Para que se vea diferente. Son todos los X, G, F, perdón, las variables tales que la distancia de X a Y, ¿no? Es menor que 1 sobre 2R.
y f de m es menor que 2r. ¿Sí? 2r. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues fíjense, la V es un subconjunto de M cruz 0,1 a la N, ¿no? Su primera coordenada está dada por esta condición, ¿no? Esta es una condición abierta, ¿no? Porque, ¿por qué? Pues porque estás diciendo, pues básicamente X está en la bola con centro en Y y radio 1 sobre 2R. Entonces, esta es una condición abierta. ¿Sí? Y esta también, ¿no? Esta también va a ser una condición abierta. Porque básicamente es un intervalo, esa segunda es un intervalo, ¿no? O sea, decir que f de m es menor que 2R, es decir que fm está en el intervalo 0 o 2R, ¿no? En la coordenada m. Entonces, esta es una condición abierta en otra coordenada. Acuérdense que vimos que por la topología producto, o sea, básicamente si ponías condiciones abiertas en una cantidad finita de coordenadas, o abiertos en cada una cantidad finita de coordenadas, eso te daba un abierto, ¿no? Entonces, bueno, después de decir todo eso, lo que quiero decir es que, por lo tanto, B es abierto en R a la, perdón, M cruz R a la N. Bueno, y entonces, y, bueno, también es claro que Y, G está en V, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver que ese abiertito V, que se vería como decir aquí, pues aquí en este, a lo mejor lo pongo de otro color, pues de rojo, ¿no? En esta coordenada tómate cierta distancia y en esta otra coordenada te tomas otra distancia, entonces este va a ser V. Bueno, aunque en la segunda coordenada, ¿cómo era? Más bien era así, ¿no? Y este es V. Ya se ve muy feo. Ya todo se encimó, ¿no? Entonces V es como algo así, ¿no? Este aquí es UM. Y este punto es el X, perdón, el Y, G, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos así es el V, ¿no? Entonces ahora sí ya voy a decir cuál es el chiste de V. Pues fíjense que si X está en V, o sea X en V, sea X, F en V. ¿Sí? Pues entonces, ¿cómo es esto? La distancia, bueno, la f de m, acuérdense que es 1 sobre... Aquí lo estoy poniendo al revés, creo, ¿verdad? A ver, pienso qué estoy haciendo. Sí, porque fíjense. La distancia de X a Y, bueno, por definición es menor que 1 sobre 2R, ¿no? Y entonces, ¿eso qué? Creo que aquí está mal, ¿verdad? Creo que aquí debía haber puesto f de m menor que 1 sobre 2R, porque el f de m
A ver, ¿cómo es esto? Aquí ya me equivoqué, ¿verdad? Bueno, dejen veo la definición de la función. Ajá, lo que tengo que sacar es cuánto vale phi de n, ¿verdad? Phi m. A ver, vamos a ver. A ver si me sale. Phi de m. Y si no, pues le tengo que cambiar, ¿no? Phi de m. Entonces calculamos. Phi de m de x, pues es simplemente 1 sobre la distancia de x al m menos u m, ¿verdad? Ajá. Y aquí lo que tal vez debería de hacer es que como x y y están cercanos, ¿no? Como x y y están cercanos, no puede estar la distancia de x a m menos u, tiene que ser mayor, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjense. A ver, ¿cómo? Dejen trato de imaginármelo. O sea, como que imagínense que... perdón. Aquí está el m, ¿no? Aquí está el UM, está aquí, ¿verdad? Y, o sea, X está Y está por aquí. Y como que X tiene que estar cerquita, ¿no? X está cerca de Y, entonces tiene que estar lejos de UM. Entonces tal vez tengo que poner aquí algún, digamos, un U. A ver, vamos a ver si sale, ¿no? Sea U en M menos UM, ¿no? Entonces la distancia de Y, de X, a ver, ¿cuál es? De Y a U. La distancia de Y a U, ¿cómo la mides? ¿Verdad? Ahí es la cosa, lo que tengo que averiguar. Profe, ¿no está mal el dibujo? ¿Por qué está mal? ¿Cuál dibujo? Porque es de que hizo hasta abajo. Porque se supone Ajá. que estamos suponiendo que Y no está en UM. No. Estamos suponiendo que Y. Ah, sí, cierto, tienes razón, tienes razón. Ah, ajá. Sí, 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 sí. A ver, sí, tienes razón, tienes razón. Entonces está UM aquí. Y Y no está, tienes razón, Y no está en UM. ¿Sí? Y estás tomándote una X con estas características que está cerca. Ajá. Entonces es que hay de dos casos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Hay dos casos. ¿Qué pasa si la X... a ver, si la X está... tampoco está en UM, pues entonces... pues el X, X, F no está en la imagen, ¿no? Eso es inmediato, ¿no? Porque la imagen, pues, la primera coordenada tiene que estar en X y tendría que estar en UM, ¿no?
Entonces, si X está por aquí afuera, pues ya no hay problema, ¿no? X, F no está en E de X, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es suponer que sí está, ¿no? Y entonces aquí la distancia de X a Y. La distancia de X a Y va a estar en... Ahí entonces aquí fíjense, tal vez lo que habría que dibujar en este dibujo de aquí arriba es... o sea, a lo mejor la V horizontalmente sí le pega a UM, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, supongamos que X esté en UM, ¿no? Entonces, ahora sí tengo que calcular la distancia, ¿no? Como la distancia de X a Y es menor que 1 sobre 2R. Lo que pasa es que X, en este caso, estamos suponiendo que X está en UM y Y está en... X no está en UM, ¿no? Entonces, hay un punto que se llama Y, que está en M menos UM, tal que 1 sobre la distancia, o bueno, la distancia X a SY es menor que 1 sobre 2 a la R, 2R. Bueno, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero esto implica que la distancia, la distancia de X al complemento de UM, ¿sí? Es menor o igual que, es menor, ¿verdad? 1 sobre 2R. ¿Sí? Ahora, acuérdense por qué, pues porque la distancia de X al complemento, pues es el ínfimo de las distancias, ¿no? Entonces, si ya hay un punto que está a distancia menor que 1 sobre 2R, pues entonces ya la distancia a M al complemento tiene que ser menor que 1 sobre 2R. Y entonces así, si ustedes toman la phi M de X, es igual a 1 sobre la distancia, esto es lo que hay que hacer. Gracias, porque sí, ya no me iba a salir, ¿verdad? Si lo hacía así, como estaba haciéndolo. M menos UN, esto quedaría mayor que 1 sobre 2R, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Pues lo que pasa es que Mayor que 2R, ¿no? mayor que 2R. Sí. Ahora, lo que pasa arriba, la segunda coordenada, que es la F, o más bien, la F, ¿no? Tiene que tener la función es menor que 2R, ¿no? Entonces, fíjense, pues lo que pasaría aquí es lo opuesto, ¿no? Entonces, si ustedes toman E de X y calculan la coordenada, digamos la coordenada M, pues esta es phi M de X, que es mayor que 2R, ¿no? Como F de M es menor que 2R, obtenemos que E
de X coordenada M es distinta de f de M. ¿Sí? Y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez lo tengo que decir un poco más, pero entonces esto implica que X, F, pues es distinto de la imagen de X bajo E, ¿no? Ahora, como básicamente este es el único punto que pudo haber sido, ¿no? Justamente porque la coordenada, o sea, justamente E es un encaje y su primera coordenada te determina cuál debería de ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ya tenemos que XF, pues ya no está en la imagen, ¿verdad? Ah, ahora sí. Ay, y justo se me acabó la hoja en ese momento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que acabamos de probar? Como esto es para todo X, F en el abierto V, acabamos de probar que V intersección E de X es igual a vacío. ¿Sí? Y entonces, pues ya encontramos un abierto, ¿no? Que es V, que no intersecta la imagen y que está alrededor del X, el del Y, G, ¿no? Entonces, estas son las cosas importantes, ¿no? V es abierto, está alrededor de Y, G y no intersecta la imagen, ¿no? Bueno, pero acuérdense que este nada más es el primer caso, ¿no? Entonces, pues falta. Ese es el primer caso. ¿Y cuál es el primer caso? El primer caso cuando la coordenada Y es la que no estaba en X, ¿no? A ver, dejen, como ya falta poquito, no nos va a dar tiempo de hacer ese otro caso. Lo que quiero hacer mejor es dibujar esto mejor, de una manera que tenga más sentido, ¿sí? Porque creo que justamente no muestra esto el argumento tanto. Entonces dejen, voy a hacer esto, el resto de lo que queda de la clase, lo hago en dibujo. O sea, tienen aquí la M, es así, la pongo así. Y tienen aquí su abierto UM. Bueno, lo pongo del lado izquierdo, ¿no? Y el dibujo, tal vez lo que debo de poner no es todo las otras coordenadas, sino simplemente la coordenada, ¿cómo decirlo? La coordenada M, ¿no? Entonces esta es como, no sé cómo ponerlo, 0 infinito, la coordenada M. Ah, y como es 0 infinito, pues no hay nada acá abajo, ¿no? En realidad empieza ahí. ¿Sí? Y entonces lo que se hizo aquí fue, pero déjenlo, pongo también del lado izquierdo. Esta es la coordenada 0 infinito, la enésima coordenada, pero M minúscula, ¿verdad? Y entonces, esta que voy a dibujar en rosa es como la gráfica, ¿no? Que tiene que dibujarse así, ¿no? Porque está justamente positiva, pero bueno, es básicamente la misma idea, ¿no? Aquí hay una asíntota. Y entonces lo que hicimos fue agarrar un punto, aquí como era, ¿no? Ah, bueno, no, no. Ese era Y, pero más bien agarramos un punto por acá. Y este punto era el que dice arriba, Y, G. Ese punto era Y, G. Donde este era Y.
Y entonces justamente, qué bueno que lo dibujé aquí. Que fíjense, aquí está. En este punto sería como el R, que sería el GDM, ¿no? Este R que dibujé aquí. Y entonces la idea es que tienes que hacer un abierto, ¿no? Pero no lo puedes hacer tan grande, ¿no? Porque si lo haces muy grande, pues si haces un abierto así, o bueno, si haces un abierto así, pues ya intersecta la gráfica, ¿no? Entonces tienes que fijarte que no intersecte. ¿Sí? Y entonces justamente como que me fijé en el 2R. Bueno, no lo voy a poner así, ¿no? El 2R está por aquí. Aunque, bueno, más o menos. No, lo quiero poner más abajo. Bueno, ahí está el 2R, ¿no? Digo, estos dibujos no pueden ser tan precisos. Pero el chiste es que en esta altura hay un abierto, que es este, que sigue sin intersectar, ¿no? Entonces este rojo que dibujé, bueno, lo dibujé así con frontera, pero pues obviamente es lo de adentro, ¿no? El V, es el V. ¿Sí? Y entonces lo que hay que hacer es tomarse un elemento Y, G aquí. Y entonces fíjense que si aunque el Y, G esté por aquí, ¿no? Bueno, primero, si ese punto está como que el Y, G, perdón, ese no, ese ya lo tenemos, ¿no? Más bien el X, V, F. Sí, o sea, lo que estábamos haciendo era tomarnos un X, F, que es este. Pues si su primera coordenada no está en UM, pues ya acabamos, ¿no? Pero justamente el caso es qué pasa si está aquí sobre el UM todavía, ¿no? Y por eso es que tuvimos que hacer todas estas desigualdades, ¿no? Para decir, bueno, es que F, en realidad este F, este punto está abajo, ¿no? ¿Abajo de cuál? Pues por ejemplo, de este. Este punto sería el X, o bueno, este sería el E de X. ¿Perdón? Este que está justo arriba de X, F sería el E de X. Y lo que vimos es que ese punto de X es distinto de X, F, ¿no? Y les decía, es el único que puede ser. Bueno, pues dejamos pendiente el segundo caso para mañana. No sé si tienen alguna pregunta o otra observación de esto. No está fácil este teorema, ¿no? Bueno, está largo. Dejaré de grabar.